Bueno, la constituyente que sesionó entre los meses de febrero a julio del año 1991 fue sin duda uno de los hechos más significativos en la historia de la paz en Colombia a lo largo del siglo XX. Y lo fue porque, a diferencia de lo que ocurrió con procesos constituyentes anteriores, este proceso fue elaborado con un criterio de concertación, de participación ciudadana, sin exclusiones y como un hecho de paz. Recuerde usted que a esa asamblea concurrieron voceros de 4 grupos que se encontraban en armas y que decidieron participar en la constituyente para sellar unos acuerdos de paz que se cristalizaron a finales de la década de los años 80 y principios de la década de los años 90. 72 delegatarios que elaboraron una constitución muy rica en materia de derechos, de participación, de democracia, de protección a los grupos más vulnerables, de no discriminación, de reconocimiento a los derechos de las mujeres, de las minorías, de las etnias indígenas. Un hecho inédito en la historia contemporánea de Colombia. Bueno, esa es una historia interesante porque la Asamblea Constituyente fue convocada como una reacción al repudio ciudadano a la corrupción política que estaba representada en el Congreso de la República. Entonces, al momento de la realización de los preparativos de la Asamblea, el escenario que por antonomasia debió servir de sede a la constituyente del Congreso de la República, que iba a estar en receso. Pero los constituyentes, a mi manera de ver con buen criterio, consideraron que simbólicamente el Capitolio, que representaba muchas cosas buenas de nuestra democracia, pero que en ese momento como ahora también representaba muchas cosas malas, fue desechado muy prontamente. Y entonces, al buscar un sitio adecuado donde pudieran deliberar 72 personas, donde pudiera haber un grupo significativo de asesores, los medios de comunicación, se encontró que las instalaciones más adecuadas para adelantar ese proceso era el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, que tuvo que ser adaptado, tuvo que ser dividido en un salón de plenaria, 6 sitios de reuniones para cada una de las comisiones que integró la Asamblea Constituyente. De manera que a ese sitio se llegó por descarte, en razón a que asociar la Asamblea Constituyente al Congreso hubiera sido un mensaje muy contraproducente, y la Constituyente, sobre todo, además de tener un mensaje de paz, quería tener también un mensaje de renovación política y de lucha contra la corrupción en Colombia. Yo creo que todos los constituyentes, y no solo los constituyentes, jugaron un papel importante, pero sin duda los presidentes de la constituyente fueron decisivos en lograr que se elaborara una constitución en tan corto tiempo. Yo destaco el papel, en primer lugar, de Antonio Navarro, que era presidente en representación de lo que en ese momento era la Alianza Democrática M19, que fue una verdadera revelación mediática, porque había un desconocimiento de la opinión pública sobre los líderes y dirigentes de una guerrilla que había tenido un impacto muy grande en la década de los años 80 en nuestro país, y que dirigió la bancada de la Alianza Democrática, yo creo que de una manera muy importante. Y también, sin duda, Álvaro Gómez Hurtado, que es líder del Partido Conservador, que llegó en representación de un movimiento que se creó para efecto de llegar a la constituyente, que se denominaba el Movimiento de Salvación Nacional,
que tuvo la característica de integrar su lista con representantes liberales y conservadores, no solo del ala alvarista del Partido Conservador, y que para mí fue una sorpresa. Creo que muchos de nosotros que habíamos tenido una distancia muy grande de las clases dirigentes en la década de los años 80, descubrimos en Álvaro Gómez un verdadero estadista que tuvo capacidad de hacer la reconciliación y de firmar un pacto de paz con un grupo al cual él le había declarado la guerra durante los años anteriores. También, por supuesto, Horacio Serpa en representación del Partido Liberal, pero no nos olvidemos que el Partido Liberal, como lo dijo algún constituyente, llegó casi que en salvavidas a la Asamblea, porque no logró integrar una lista, llevó cerca de 30 listas, y Horacio Serpa fue el representante de todas esas minorías o esos grupos liberales que no lograron unificarse en una sola lista. Mire, yo creo que la Asamblea Constituyente fue sin duda el cuerpo colegiado que durante el siglo XX tuvo un apoyo ciudadano casi que incondicional. Eso no había ocurrido con ningún congreso. Un cuerpo colegiado que se reúne en 6 meses, que no reparte contratos, que no nombraba funcionarios, que no hizo negocios turbios al momento de redactar la Constitución, tuvo una gran acogida y un gran sentimiento de apoyo de la ciudadanía. La demostración más contundente de eso es que a la Asamblea Constituyente se llegó precedida de un proceso de constitución de cerca de más de 100.000 mesas de trabajo que presentaron infinidad de propuestas a la Asamblea Constituyente que de una u otra manera fueron incorporados al texto de la Constitución. De manera que, para utilizar la expresión de algún escritor europeo, uno tendría que decir que esa constituyente fue una especie de momento estelar en la historia contemporánea de Colombia por el apoyo tan grande que suscitó, y por supuesto también con posterioridad generó algún escepticismo porque la renovación política no se logró concretar, pero a cambio de eso se logró crear un nuevo marco constitucional, una nueva manera de vivir y de sentir la democracia, y la demostración más contundente de eso es que aún hoy en día, a pesar de que no hay partidos directamente comprometidos con la defensa de la Constitución en sus mayorías en el Congreso, sigue estando en el corazón de los colombianos y las colombianas.